En este video vamos a hablar de la técnica interferometría SAR o INSAR. INSAR significa interferometría de radar de apertura sintética y permite aprovechar la información de fase que está contenida en imágenes SAR, tal como hemos visto en un video anterior. La idea es que si uno adquiere un par de imágenes utilizando la configuración adecuada, es posible estimar la altura topográfica de cada punto a partir de la diferencia de fase entre imágenes. ¿Cuál es la configuración adecuada? Debemos iluminar una porción de la superficie terrestre mediante dos antenas situadas en posiciones ligeramente distintas en el espacio. Ambas imágenes pueden obtenerse simultáneamente o en distintos momentos. En el caso en que las antenas SAR están a bordo de satélites, las posiciones mantienen una separación orbital conocida como línea de base, que puede alcanzar como máximo un par de miles de metros para que sea posible aplicar la técnica. Además, la señal utilizada por los sensores debe tener en ambos casos la misma frecuencia, polarización y ser adquirida utilizando los mismos parámetros operativos. Típicamente se utilizan antenas gemelas montadas en satélites gemelos que conforman una constelación, o cuando existe un único satélite se adquieren imágenes en pasadas sucesivas del mismo. Observemos una visualización de la geometría de adquisición interferométrica construida con datos reales tomados de un par de pasadas de la constelación Cosmo-Skymet sobre Argentina. En la medida en que nos alejamos del área iluminada podemos ver la geometría de adquisición con la línea de vista del sensor y las posiciones orbitales destacadas en blanco y en rojo para las dos imágenes adquiridas. Podemos notar que la separación orbital o línea de base es muy pequeña comparada con la distancia sensor-suelo. Pero si nos acercamos a la proyección de las órbitas sobre el nadir, vemos que dicha separación efectivamente existe. Usemos ahora una representación esquemática de la geometría de adquisición de las dos imágenes, que nos permitirá derivar las ecuaciones pertinentes. Los satélites vuelan perpendicularmente a la pantalla y entonces lo que vemos es la adquisición de un instante de las imágenes desde la posición orbital S1 y la posición orbital S2. Consideremos el punto P1 ubicado sobre el suelo. Al momento de adquirir la primera escena, la distancia S1-P1 es denominada R1, mientras que al momento de adquirir la segunda escena, la distancia S2-P1, es decir, la distancia entre el sensor y el suelo, es R2, distinta de R1. La fase en el píxel que representa a P1 en la primera imagen puede expresarse como lo indica esta expresión. Es proporcional a la distancia recorrida por la señal de longitud de onda lambda más un término que está vinculado al fenómeno de retrodispersión en la celda de resolución, es decir, al speckle. Recordemos que el valor complejo que toma un píxel en la imagen SAR está vinculado al fenómeno de interferencia entre los ecos que provienen de cada elemento dispersor dentro de la celda de resolución. Esto depende de la distribución y propiedades de estos elementos. El término de fase vinculado al speckle en un píxel no será igual al de su píxel vecino, por más que la cobertura del suelo sea similar. El momento de adquirir la segunda imagen, la distancia sensor-suelo es distinta, por lo tanto esto incide en la ecuación de fase. A su vez, el término vinculado al speckle acredita la disposición de los elementos dispersores dentro de la celda de resolución en este momento. Si la distribución geométrica y las características de los elementos dispersores se mantiene entre el momento de adquirir la imagen 1 y el momento de adquirir la imagen 2, los términos vinculados al speckle serán iguales. Bajo estas condiciones, la diferencia de fase entre Φ1 y Φ2 puede vincularse a la altura topográfica del punto P1. Matemáticamente está expresado en la ecuación 3, donde Bperp es la separación orbital, R es la distancia media sensor-suelo y alfa es el ángulo de vista del sensor. Podemos ver que Z, la altura topográfica, es proporcional a la diferencia de fase entre imágenes. Esa diferencia de fase es conocida como fase interferométrica. Tomemos ahora un par de imágenes para ilustrar el proceso. Son dos imágenes adquiridas desde posiciones orbitales diferentes, es decir, que tienen configuración interferométrica. Los mapas de fase de cada imagen tienen el aspecto de ruido. Claro, vimos en un video anterior que la fase de una imagen SAR tiene las características estadísticas del ruido blanco.
Pero cuando calculamos la diferencia de fase y operando un poco con el resultado, obtenemos este mapa. Vemos que representa un patrón de franjas que copia la forma de la topografía del área iluminada. Cada píxel tiene un valor de fase interferométrica que es proporcional a su altura topográfica. A partir de este producto, uno podría realizar una reconstrucción tridimensional de la escena como la que se ve ahora. Se ha superpuesto sobre la topografía interferométrica una imagen óptica y se ha generado una visualización en perspectiva con algunos efectos adicionales. En un próximo video vamos a tratar una técnica derivada de interferometría que es interferometría diferencial y sirve para caracterizar pequeñas deformaciones que ocurren sobre la corteza terrestre.